son ya las 9:05, sin más, compartamos la presentación de hoy día, que está aquí. ¿Ya? Ustedes me van chequeando, ¿cierto? Ahí tengo a la Marce, tengo a la Pía, tengo el Marco. ¿Ya? Tengo la presentación, quedó en grande. Le veía bien, profesor. Sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, estamos en la... El Francisco levantó la mano. ¿Quiere comentar algo, Francisco? Manuel, ¿me Sí, escuchan? sí, sí, Bueno, sí. escuché que usted había logrado completar el curso. En mi caso particular, no sé si a otro se le ha presentado que en la evaluación final no se puede realizar, arroja un error de sistema y el árbol de decisiones, si bien completé la actividad, presioné las alternativas, salían correctas, también me queda como pendiente de hacer. Entonces, eso no Ya. puedo generar un avance en el curso. Estoy 77% y he hecho todas las actividades. A mí me Ya, pasa igual. Sí, ahí ya. A Qué mí bueno que también. dejaron Sí. eso en voz alta, para sí, que yo les iba a José informar que tome la plataforma tome los presenta un recaudos, problema. ¿ya? Yo lo ¿Alguien habló? canalicé a través del correo de que se ayuda a Moodle, algo así, pero quería también hacerlo presente por acá. Claro, claro. Aquí estamos con nosotros, está José, que es parte del staff Aldo, del Poder Judicial, de quien se hace cargo de esta capacitación, ¿cierto? Y ellos a nivel central gestionarán los reparos. Claro, yo efectivamente no hice el trabajo final, el árbol de decisiones, vi la actividad, no la realicé, todo lo otro sí lo hice, revisé los contenidos y esas cosas. Claro, en el caso de ustedes como alumnos tienen esa, mm, esa prerrogativa de terminarlo ojalá en un 100%. ¿Ya? Bueno, sin más, partamos, porque es bien cortito el tema hoy día. Se avanza, ¿cierto? Sí. Hoy día estamos acá, ¿cierto? En el módulo del plan individual. Tenemos clase sincrónica. Obviamente tenemos que trabajar sobre los contenidos que están en la revista de los contenidos, pero tenemos dos actividades que sumar, que se deben realizar de manera online, asincrónica, en relación con la plataforma, que es lo que mencionaba Francisco, que tiene que ver con el árbol de decisiones y tiene que ver con el trabajo grupal, ¿cierto? Y ahí donde aparece el trabajo grupal también hay otra evaluación que hay que completar, que tiene que ver con una información más completa respecto al que le ha parecido a usted el curso, la gestión, la relatoría y los contenidos, ¿cierto? La utilidad de la actividad. Así que hay harta actividad que desarrollar, ojalá el día de hoy lo puedan aprovechar de la mejor manera posible. Y como ustedes saben, este módulo 4 estamos trabajando el plan de acción individual y tenemos cuatro contenidos. Compromisos individuales, el plan de acción individual, que es algo que ya lo conocemos porque lo hemos visto en las clases anteriores, hicimos algunos ejercicios de trabajo grupal donde ustedes comentaron algunas de las ideas. Lo fundamental es que lo desarrollen. Luego está el contenido de la asertividad y el aumentar la productividad. Y el último, la eficiencia en el ámbito y personal. Estos dos últimos son los contenidos más relevantes de este módulo, porque todo lo que se menciona respecto a la gestión del tiempo, a la medición del tiempo, en el desarrollo de la asertividad y la productividad, son analizados desde esa óptica. Cómo cada uno de los elementos de la administración del tiempo se ve favorecido con incorporando elementos de actividad para de esa manera aumentar la productividad. Lo mismo en el ámbito de personal y laboral, se hablan de las dimensiones que involucra cada uno de esos aspectos y de qué manera impacta esto en lo laboral y lo personal. ¿Cierto? Bueno, estamos conectados y como estamos conectados, estamos enfrentados a serie de vicisitudes a propósito de lo que significa estar en una sesión online, sincrónica, puede pasar cualquier circunstancia, así que estamos preparados para eso. O sea,
disposición de parte mía y de parte de ustedes a disposición para poder resolver cualquier situación que se vaya presentando. Hay algo en el chat, lo voy a revisar. Claro, ahí lo que dice José, dice, la plataforma presenta un error al realizar las evaluaciones, un problema en la plataforma, no el usuario. Esperemos que este lunes ya esté solucionado. Los cursos pueden avanzar sin problema. Ok, avanzar hasta lo que más se pueda y luego esperar hasta el lunes para poder realizar las evaluaciones. Gracias, José. Bueno, es parte del estar conectado, pues tenemos la posibilidad de conversar también a través del chat. Bueno, y si hay alguna situación personal, que es mi monito fetiche, que a mí me gusta mucho, en cada curso que lo hago lo pongo porque me encantan. Claro, cuando hay dificultad, a mí me ha tocado en las dos últimas clases, no sé si me va a tocar hoy día, tener un momento de baja de conexión o bien desconectarme, me he tenido que volver a conectar. Ahora partí trabajando con el celular. No sé si voy a poder acceder al Wi-Fi de la oficina después o voy a terminar con el tema del celular. Así que frente a cualquier dificultad, como ustedes saben, calma, 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 siempre tener calma y no perder la calma, aunque el mundo esté para arriba, porque además esto es un complemento de lo que ustedes están haciendo en la plataforma, que es lo principal, como decía Francisco, ¿cierto? Bueno, ¿con qué terminamos la semana pasada? Terminamos hablando de lo que tiene que ver con la planificación. Invertir tiempo para ahorrar tiempo, ¿cierto? De todo lo que significa la planificación, todo lo que significa organizar y priorizar, anticipar desafíos, que los objetivos que nos pongamos sean medibles, tanto los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Hubo comentarios muy buenos, como el comentario de Marco, aportes muy interesantes respecto a cómo organizarse de una manera mucho más concreta, rescatando mucho el tema de la priorización y de la anticipación respecto a los eventos futuros. Eso era fundamental. Y la planificación también a largo plazo. También eran los elementos importantes de los cuales ustedes mencionaron que era fundamental para llegar a, a sentir, llegar a tener conciencia de que efectivamente estamos invirtiendo tiempo para ahorrar tiempo, en todo lo que significa planificar y detenerse a pensar en cómo realizo una proyección y una anticipación de la mejor manera posible de todas y cada una de las actividades que tengo que realizar. Bueno, respecto a los contenidos del día de hoy, ¿cierto? Eh, estaban acá los contenidos que ya se los había mencionado, ¿cierto? Aparecen los compromisos individuales y el plan de acción individual como los primeros elementos, ¿cierto? Los compromisos individuales están mencionados en esta lámina, pero igual en el texto son elementos que se van repitiendo y se van de una u otra manera complementando sesión a sesión, módulo a módulo, ¿cierto? Por eso dice que los compromisos individuales del trabajo se refieren a la responsabilidad y obligación específica que un empleado asume y se compromete a cumplir en el entorno laboral. Eso lo hemos estado mencionando desde la primera reunión cuando trabajamos el primer módulo, cuando empezamos a definir lo que significaba el tema del tiempo como dimensión importante en el trabajo, ¿cierto? Bueno, está desde una mirada más individual, más personal, y esto complementado con lo que significa el taller individual, las responsabilidades, ¿cierto? ¿Cuáles son las metas individuales? Las contribuciones que uno como trabajador, que uno como funcionario le presta al equipo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con desarrollo profesional. Y aquí hay harto que mencionar y tiene que ver incluso con lo que estamos haciendo hoy día. Esto es parte
del desarrollo profesional y la mejora continua que hacemos no solamente desde la perspectiva del servicio, del servicio que como institución prestamos, sino que también desde el punto de vista del desarrollo profesional individual, es que ustedes estén participando en esta actividad y de tener tiempo para reflexionar sobre estas dimensiones, sobre estos contenidos, es fundamental en el desarrollo profesional. Y eso no sé si es lo primero o lo último, pero también compromete el punto 5, que habla de la actitud y los comportamientos. El que ustedes participen en actividades como esta, el que ustedes reflexionen, el que ustedes hayan tenido ¿por qué no decirlo?, la asertividad y la confianza en la primera sesión de haber planteado de qué manera le afecta a usted la dimensión del tiempo, tanto en el trabajar, en el priorizar y en el hacer consciente cuáles son sus ladrones de tiempo, tiene que ver con una actitud, un comportamiento que habla de su compromiso con el trabajo. Compromiso con el trabajo. En otro lugar, no menos importante, pero sí distinto a lo mencionado anteriormente, aparece esto de la adherencia a normas y valores, el cómo uno se compromete con actitud y comportamiento, pero en lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional que no solo está escrita en las normas y los valores, sino que está escrita también en la cultura de la propia institución, en lo que significa ser parte hoy día para ustedes del Poder Judicial, en lo bueno y en lo malo, en lo positivo y en lo que hay que mejorar. Por eso hablamos de mejora continua, hablamos de contribuciones personales, de desarrollo profesional, porque efectivamente el servicio entrega su trabajo, su labor de manera dinámica y nos vamos acercando a esta dimensión que aparece en los dos últimos contenidos de productividad, que se refiere al cómo nosotros entregamos este servicio, cómo realizamos nuestro trabajo, ¿cierto? Por otro lado, está algo que es fundamental en el compromiso individual, que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos. Y algo que ustedes han mencionado harto, fundamentalmente cuando uno trabaja en labores que tienen relaciones unas con otras, que hay una dependencia de una actividad en relación a la anterior y a la posterior, y eso tiene que ver con una responsabilidad, tanto funcionaria como personal. Y por último tiene que ver esto de la colaboración interdepartamental o interfunción, que tiene que haber una colaboración importante y tiene que haber un conocimiento de las distintas partes del sistema para poder trabajar de mejor manera y de manera más colaborativa, cooperativa, con más confianza, con con mayor sentido de unidad en términos del servicio como un todo, no como una isla en particular. Y en la medida que ustedes participan en actividades como esta, claro, van conociendo más del servicio. Obviamente acá en el grupo hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en el Poder Judicial, por tanto conocen muy bien lo que significa estar trabajando en el lugar que ustedes lo hacen, los distintos tribunales, las distintas oficinas a nivel regional, provincial, etcétera, que administran y que desarrollan lo que significa la implementación de la justicia en este país. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con los compromisos individuales. Esto resulta muy positivo porque favorece, obviamente, el avance hacia el plan individual. Me salté el texto que habla del resumen del punto 1 que tiene que ver con el compromiso individual. Marco, ¿te puedo pedir que lea el resumen del primer contenido? ¿Está puesto en pantalla, profesor? Sí, sí está en la pantalla. Sí. Estos Ya, compromisos, en la mía por lo menos. ¿sí? Sí, Estos compromisos individuales en el trabajo son esenciales para el buen funcionamiento de la organización, ya que cada empleado contribuye de manera única al logro de los objetivos organizacionales. El cumplimiento de estos compromisos ayuda a construir un entorno laboral eficiente,
colaborativo y orientado al éxito. Muchas gracias, Marco. Se fijan, al final habla de un entorno de eficiencia, un entorno laboral colaborativo y un entorno laboral orientado al éxito, al buen trabajo, al buen trabajo. Eso es muy importante. Me apareció una alerta de conexión inestable. Cualquier cosa me comentan, ¿ya? Yo avancé ahora en la lámina, ¿cierto, Marco? Está bien, sí, está bien, profesor, ningún problema. 4.2, ¿cierto? El segundo 4.2. contenido del último módulo, ¿cierto? Aquí viene la dinámica del plan de acción individual. Esto ya lo revisamos, conversamos harto, porque esto es una actividad interactiva diseñada para ayudar a los participantes a crear y comprometerse con un plan estructurado para alcanzar, para alcanzar la meta y objetivos específicos. ¿Ya? Eh, Como ven ustedes acá en el objetivo de la dinámica, se habla de fomentar la autoevaluación, la reflexión y la planificación proactiva para el crecimiento y desarrollo personal o profesional. Ese es el objetivo que tiene esta dinámica, que ya la habíamos conversado, que ya la habíamos revisado, que ya la habíamos visto, y que ustedes tienen que desarrollar y que les va a servir de insumo, que les decía, para el trabajo final. ¿Ya? Y los pasos de esta dinámica son, claro, hay una introducción que es la del contexto, la autoevaluación, que tiene que ver con el tema más complejo, la mirada crítica del trabajo que uno desarrolla, identificación de meta, acciones, plazos, recursos, presentar y compartir esos elementos, dejarlos escritos y además agregar dos elementos que son esenciales en toda planificación. Y yo creo que esta es la gracia y lo distinto de este ejercicio, porque habla también de especificar bien los compromisos personales y de qué manera hacemos seguimiento y revisión del cumplimiento de las mismas metas y de los mismos objetivos que nosotros mismos estamos estableciendo. O sea, hay un tema aquí importante que tiene que ver con la autogestión de un proyecto de desarrollo personal y profesional. Ok, y me gusta mucho esta gráfica aquí donde salen los pasitos. Yo me la robé, la voy a usar en otra instancia. Me gustó mucho. Es muy gráfica para plantear lo que significa avanzar. Muy bien. ¿Ya? Así que apelo a que ustedes puedan desarrollar este ejercicio. Es muy importante, es muy importante, aunque sea sencillo, aunque sea de acciones mínimas, es importante desarrollarlo para poder participar de buena forma en la elaboración del trabajo final. ¿Ya? Aquí entramos ya a otra dimensión. Esto requiere ya de mayor análisis, requiere de revisarlos bien, en su documentación del curso, en lo que ustedes han construido, en la impresión del documento de los contenidos, traten de subrayar aquellas cosas que ustedes consideran importantes, sobre todo en función de las definiciones de la asertividad y la productividad, porque cada uno de los elementos que vamos a presentar después hay que mirarlos desde de esa óptica, con esa intención, ¿ya? Por eso se habla acá de desarrollar la asertividad y aumentar la productividad. Yo hablo y en mi aporte de una interdependencia, de una relación eh, colaborativa entre la asertividad y la productividad. En la medida que tenemos más asertividad, aumentamos la productividad, y en la medida que la productividad aumenta, también aumenta nuestra asertividad. Hay una reciprocidad, hay una especie de dependencia positiva entre estos dos elementos, como está planteado en el curso, y eso lo veo como bien importante, ¿cierto? ¿Y qué significa desarrollar la asertividad para aumentar la productividad? Se refiere al proceso de cultivar habilidades asertivas en la comunicación y en el comportamiento personal, con el objeto de mejorar la eficiencia y el rendimiento en el ámbito laboral. La asertividad, y esto es importante que lo subrayen, implica expresar tus pensamientos, necesidades y opiniones de manera clara y respetuosa, al mismo tiempo que te mantienes abierto a la retroalimentación y la colaboración. En definitiva, la asertividad
es más que una conducta, es más que saber decir las cosas. La asertividad es una actitud, y aquí le hago mi colaboración desde el punto de vista de la psicología. Cuando uno habla de actitud, habla de que esa actitud tiene elementos emocionales, emocionales que tienen que ver con nuestra predisposición, elementos cognitivos o intelectuales que tienen que ver con un conocimiento, con lo que uno cree respecto a la situación, y también tiene que ver con elementos conductuales, el cómo uno ejecuta esa acción. Ahora, cuando hablamos de asertividad, siempre estamos bajo el alero de la comunicación. Por tanto, acá una cuestión esencial es que haya una sincronía tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje no verbal, ¿cierto? Que nuestros gestos, que nuestro semblante sea el correcto, que sea el idóneo en términos de acompañar lo que uno está planteando de manera verbal, ¿ya? Por eso hablamos de asertividad. La asertividad tiene que ver con esa expresión. Si uno va a manifestar una expresión de enojo, pongamos cara de enojo, claro y respetuoso, ¿cierto? Como dice por ahí una persona que se parece bien a mí, esta cosa con respeto, ¿cierto? Así, con respeto. Varias veces me han dicho Julio César en varias partes, así que me río de eso. Julio César decía con respeto, ¿cierto? Eh, pero claro, si uno está enojado, está molesto por algo, tiene que manifestarlo con que se note que hay enojo. Si uno está feliz, que se note que está feliz. Si quiere solicitar ayuda, que tiene que tener una predisposición a generar ayuda. La asertividad favorece la comunicación. Es esencial para una buena comunicación, ¿cierto? Por eso se habla de expresar de buena manera pensamientos, necesidades, opiniones, con claridad y con respeto, ¿cierto? Ahora, esto es fundamental para poder mejorar la productividad, porque en la medida que hay una mejor comunicación, evitamos que hayan malos entendidos, dobles lecturas, comunicaciones incompletas, esta necesidad permanente de estar pidiendo aclaraciones, o los creí, que los pensé, que sino que hay una cultura desde la asertividad, y eso es muy positivo. ¿Cuáles son las dimensiones que vamos a, o cuáles son los elementos que vamos a evaluar, que vamos a considerar desde el punto de vista de la asertividad y la productividad? Son los siguientes. Este listado que está acá. Pero antes de eso vamos a hacer la lectura de la definición y vamos a establecer cuál es la importancia que tiene cada uno de estos elementos, ¿cierto? La asertividad y la productividad. ¿Qué significa la asertividad? Es la capacidad de comunicarse de manera honesta y directa, expresando tus pensamientos, necesidades, opiniones de manera clara y respetuosa. ¿Cierto? Eso ya se lo he mencionado. ¿Cuál es la importancia de la asertividad? Desarrollar asertividad en el entorno laboral promueve la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el establecimiento de límites saludables. A través de una comunicación asertiva, favorece el desarrollo de espacios laborales donde hay buen trato, donde hay aceptación, donde hay una buena predisposición, un buen clima, una buena cultura laboral, una cultura que propicia la productividad y un clima laboral que favorece que las personas actúen de manera asertiva. Estos elementos son muy importantes. Y cuando hablamos de la productividad, saltándonos al otro lado del, de la idea esta de la asertividad y la productividad, decimos que la productividad significa aumentar la productividad, es mejorar la eficiencia y la efectividad en la realización de tareas y logro de objetivos. La productividad tiene que ver con lo micro, ¿cierto? Con la tarea, con lo meso, que tiene que ver con los objetivos de corto plazo, y con lo macro, ¿cierto? Con los objetivos de largo plazo, de mediano plazo y largo plazo, perdón. ¿Ya?
Y la importancia de la productividad es esencial al éxito individual y de la organización, permitiendo la realización efectiva de las tareas y el logro de metas. Y el logro de metas. Ahora, como aparece en este curso la dimensión tiempo, es bueno aclarar algunas dudas. Y yo aquí también hago un pequeño aporte. En términos de la historia de la reflexión sobre el trabajo, tanto la sociología laboral, la psicología laboral, el desarrollo de la administración moderna, etcétera, se habla de etapas. La primera etapa, cercana al inicio un poco de la gran producción, con las primeras revoluciones industriales, hablaban de la eficacia, ¿cierto? Que no aparece mencionado acá. La eficacia tiene que ver con la relación producto-tiempo. Uno es más eficaz en la medida que produce más en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la creación de las máquinas. Las máquinas facilitaron que el hombre pudiera elaborar más productos en un menor en un tiempo más corto. La producción industrial favorece el aumento de producción. Luego se habla de la eficiencia. Cuando hablamos de la eficiencia, tenemos que incorporar otra dimensión. No solo el tiempo y la cantidad de productos, sino que también el tema de los recursos, tanto los recursos que gastamos como los recursos que ganamos con esa producción. Aquí entramos ya a un orden mucho más de economía, ¿cierto? Tiempo, producto y eh, recursos, gasto, ganancia, ¿cierto? Y al último se habla de esto de efectividad. La efectividad es algo que aparece en el siglo XX, a partir de la década del 50, 60, con este gran boom, incipiente boom en esa época de la tecnología, una tecnología que nos invade. Y esa tecnología ha hecho que el ambiente, que el contexto sea muy cambiante. Por tanto, la efectividad tiene que ver con ser eficaz y eficiente en un contexto cambiante. Por eso hablamos de efectividad. La efectividad le suma al tiempo, cantidad de producto, el uso de los recursos en un contexto cambiante. En un contexto cambiante. Y ese contexto tiene que ver con cómo lo vivimos hoy día, ¿por cierto? De qué manera el contexto afecta el tema de la justicia. Lo afecta en términos de los recursos que tenemos hoy día para ejecutar la justicia. De la máquina de escribir pasamos a los computadores, de los computadores pasamos a las conexiones en red, a los juicios online, ¿cierto? Hay un aprendizaje que es necesario para poder subirnos al carro de estos elementos, sobre todo el de la efectividad que habla de este mundo, de este contexto que es tan cambiante, ¿cierto? Yo siempre menciono que cuando salí de la universidad y algunos compañeros acá en el trabajo, cuando lo he comentado, no me creen tanto porque son jóvenes, po. Son jóvenes, tienen 30 años, un poquito más de 30 años, no me creen. Yo les digo que cuando salí de la universidad hice mi tesis, en grupo éramos 3 personas, el más importante de ese grupo no era el que sabía más cosas o el que sabía manejar los pocos computadores que había en esa época, sino que el que tenía mejor pulso. Y todos me miran así, profe, ¿por qué es el que tenía mejor pulso? Claro, porque en esa época, cuando yo salí de la universidad, uno no compraba REMBAS, compraba una caja, porque las hojas venían en formulario continuo. Igual que las boletas de alguna tienda, alguna farmacia, ¿cierto? Que salen son formularios continuos, que hay que imprimir y después hay que cortar hoja por hoja, ¿cierto? Hay que separar cada hoja y después hay que sacar la orillita donde viene como con unos hoyitos. Unos hoyitos. Imagínense lo que significaba hacer una tesis de 200 páginas y cortar esas 200 páginas. Y eso fue hace 30 años atrás. Hoy día
tenemos otras temáticas. De hecho, hoy día, yo que estoy también en el ámbito de la universidad haciendo clases de pregrado, hoy día estamos llamados a eh, saber, saber hacer respecto a lo que es la inteligencia artificial. Los chiquillos hoy día tienen acceso a programas que le elaboran los trabajos. Ellos entregan algunos elementos, casi como una de esas máquinas que cocinan solas, que uno le echa los ingredientes nomás y los programas. Claro, hay programas de internet, hay programas en línea donde los chiquillos pueden elaborar documentos, etcétera, etcétera. Y nosotros como profe tenemos que estar ahí viendo de qué manera esos recursos se usen bien, ni siquiera restringir el uso de esos elementos, sino de qué manera lo incorporamos al conocimiento al propio trabajo de estos jóvenes estudiantes hoy día, que son generaciones muy distintas a las generaciones que fueron parte de nuestro desarrollo escolar, académico, con los cuales empezamos a trabajar hace tiempo, algunos más tiempo, otros menos tiempo. Es muy cambiante esto, ha cambiado mucho. Es muy, es muy complejo hacerse cargo de todas estas cosas, por eso es importante la dimensión no tan solo individual, sino que del trabajo en equipo en este sentido, para poder hacernos cargo y ser capaz de llevar adelante un proceso de trabajo, un proceso de desarrollo organizacional y personal individual a partir de estos contextos tan cambiantes. Y es por eso que las dimensiones que vamos a ver ahora, los elementos que vamos a ver ahora, los vamos a analizar o los van a analizar ustedes desde estas dos perspectivas, tanto en asertividad como en productividad. Acá tenemos cómo desarrollar la asertividad y aumentar la productividad, ¿cierto? Y la relación de la comunicación clara y directa en relación a la asertividad y en relación a la productividad, ¿cierto? Ya hablamos de lo que significaba la asertividad. Lo clara y directa tiene que ver con la asertividad en términos de manifestar ideas, opiniones, reparos, críticas, autocríticas, etcétera, etcétera. Y el efecto que esto tiene sobre la productividad. El establecimiento de los límites, claro. Si uno quiere hablar de manera clara y directa, tiene que ser casi un acuerdo colectivo. La asertividad es parte de la cultura organizacional, por eso es necesario establecer los límites. Límites en las relaciones y los límites en la comunicación, establecer cuáles son las buenas formas de comunicación. El manejo constructivo de los conflictos. De manera muy concreta, la asertividad favorece al manejo constructivo de los conflictos. En la medida, por ejemplo, que un sumario, yendo a conflictos laborales en el espacio de trabajo eh, estatal, fiscal, por así decirlo, claro, la resolución de los conflictos muchas veces sobrepasa la necesidad de establecer comunicaciones, sino que muchas veces pasamos a otro nivel y llegamos a los sumarios, ¿cierto? A las investigaciones sumarias. El manejo constructivo de estos sumarios necesita, obviamente, asertividad, tanto de los fiscales, de los actuarios, como de quienes participan de la investigación, los distintos roles, ¿cierto? El solicitar y proporcionar retroalimentación es una necesidad importante de los procesos de comunicación asertivos. Lo que significa la comunicación clara y directa, el establecimiento de límites muchas veces pasa por la retroalimentación, pasa por la reglamentación. Me queda claro lo que tú me dices, pongo un ejemplo, me queda claro lo que tú me dices, pero considero que en realidad la crítica es exagerada. Yo asumo efectivamente que me demoré, lo hice incorrectamente, etcétera, pero tu recriminación no fue la correcta, por ejemplo. Obviamente esto puede darse en un plano
más formal o menos formal. En la medida que se genera una relación importante entre estos cuatro primeros temas, la comunicación, los límites, el manejo de conflicto y la retroalimentación, vamos modificando grandemente la cultura organizacional y favoreciendo el aumento de productividad. Y lo anterior es mucho lo que potencia estos últimos cuatro elementos, los que aparecen ahí en el 5, 6, 7, 8, lo que tiene que ver con la delegación efectiva. ¿Te acuerdas cuando conversábamos de la delegación la semana pasada? Claro, en algunos casos había posibilidad de delegar o recibir una delegación. Y en ese sentido, en la medida que hay asertividad y estos elementos que ya mencionamos, la delegación se hace mucho más fácil de realizar, hay más claridad en las instrucciones, se establecen claramente cuáles son las condiciones de satisfacción. ¿Se acuerdan lo que significaban las condiciones de satisfacción? Marco, ¿te acuerdas tú que te tengo en pantalla? ¿Estás muteado? Las condiciones, profesor. De satisfacción. Las condiciones de era, no, Marco, profesor, le voy a específicame preguntar a no. la Marce si se acuerda, ¿ya? Sí, Marce, ¿te acuerdas tú de las condiciones de satisfacción? ¿No te acuerdas? Yo les dije que una forma muy básica, pero fundamental a la hora de hacer delegaciones, a la hora de solicitar un trabajo, de destinar un trabajo, era decir efectivamente qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno espera, Ah, claro, y también estaba involucrada la con confianza mucho en detalle, el otro. claro, con mucho detalle. O sea, por eso es importante los cuatro primeros puntos, para poder llegar a esto de la delegación. Significa decir efectivamente qué es lo que necesito. Por ejemplo, cuando uno en la universidad o uno en un contexto parecido académico a este dice que el trabajo lo quiere en estas condiciones, con esta letra, con estos espacios, con este subrayado, etcétera. A veces los conflictos parten porque se pide un vaso de agua. La persona que pide el vaso de agua espera que le traigan este tipo de vaso con este tipo de agua. Y en general, la persona que le lleva el vaso de agua no es ni adivino, ni lee la mente, ninguna cosa de esa. Por eso, mientras más información se entregue, mejor todavía. Y esa información se llama criterio o criterio de satisfacción, ¿cierto? Ahora, en la medida que la comunicación es asertiva, aumenta la productividad, se realiza la delegación efectiva, obviamente uno en términos individuales desarrolla algo que se denomina la autoafirmación positiva. Como diría un psicólogo, aumenta el ego, se fortalece el ego tanto personal, que es el más importante, pero también el ego profesional, el ego funcionario, el ego trabajador, ¿cierto? Eso es muy importante. Y cuando hay un buen ego, un ego positivo, un ego autoafirmado, obviamente la colaboración y el trabajo en equipo resulta muy fácil, resulta muy fácil, porque efectivamente nos vamos a centrar en realizar un buen trabajo. No vamos a buscar ese espacio para satisfacer necesidades personales o satisfacción del ego, sino que vamos a estar buscando colaborar, colaborar en un equipo para alcanzar una meta. Y en la medida que alcanzamos una meta, la productividad aumenta, ¿cierto? Aumenta o se hace mucho más concreta. Y lo otro también en términos de ser capaces de hacer delegaciones, donde hay autoafirmación y trabajo en equipo, obviamente hay una mejora, querámoslo o no, de lo que significa la gestión del tiempo, la administración del tiempo. Y llegamos a espacios donde
el planificar a espacios donde dedicarse de buena forma a la vida personal, a la vida familiar, resultan ser espacios en los cuales conscientemente uno piensa que no está gastando el tiempo, que está invirtiendo el tiempo, que está invirtiendo el tiempo. Y eso también favorece la productividad, porque en la medida que nosotros estamos satisfechos en términos integrales, tanto de manera personal, de manera familiar, de manera social y de manera laboral, obviamente los vamos a sentir mejor y va a aumentar la productividad y van a haber otros efectos también. Se mejora el clima laboral, se mejoran los índices de ausentismo, se mejoran los niveles de, 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 de la relación al interior del trabajo. Se habla de estos climas saludables, amorosos, que propician el desarrollo integral eh, y positivo de las personas. Y positivo de las personas. Es importante, como lo vimos delante cuando les mencionaba yo lo que significa la actitud, siempre tener presente las dimensiones que se ven afectadas en cada una de nuestras acciones en la vida en general, que son no tan solo la conducta, sino que se ve también afectado la dimensión emocional o afectiva y la dimensión cognitiva, las creencias que uno tiene, ¿cierto? Los conocimientos que uno tiene, que en este caso en relación a un sistema laboral, a una organización, eh, se establecen como saberes importantes en términos individuales y que en términos colectivos se manifiestan como una cultura organizacional, como una forma de hacer las cosas, una forma de comunicarse. Y en la medida que eso se hace desde una perspectiva asertiva, se van a ir modificando algunos elementos. Veamos, nos queda un tiempito para ver el contenido número 4, que también es bastante interesante, pero antes de eso voy a pedir a la Marcela que nos lea el resumen de la relación de la asertividad y la productividad. Marce, estás muteada. Ahí sí. Dice así, desarrollar asertividad y aumentar la productividad están interconectados, ya que una comunicación efectiva y relaciones laborales saludables son fundamentales para lograr resultados eficientes en el trabajo. Estas habilidades contribuyen tanto al crecimiento profesional como a la eficiencia en el logro de metas individuales y organizacionales. Muy bien. Se fijan que se incorpora todo lo que tiene que ver con el clima y con las relaciones laborales saludables y también en términos personales, el crecimiento profesional y el logro de metas no tan solo organizacionales, sino que también metas individuales. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional nuestro, en la carrera funcionaria, en nuestra posibilidad de ir creciendo como trabajador. Eso es muy relevante, es muy importante. Genera mucha satisfacción en términos personales. ¿Ya? Y aquí tenemos la eficiencia en el ámbito laboral y personal. Obviamente la eficiencia desde el punto de vista que yo les mencionaba, incorporando el elemento del uso de los recursos. Dice, la eficiencia en el ámbito laboral y personal se refiere a la capacidad de realizar tareas, alcanzar objetivos y gestionar responsabilidades de manera óptima y efectiva, maximizando los recursos disponibles, incluido el tiempo, ¿cierto? Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. La eficiencia implica lograr resultados de manera productiva y con un uso adecuado de los recursos, ¿cierto? Aquí se incorpora la gestión de los recursos que uno utiliza, incluyéndose uno mismo como un recurso dependiendo de la actividad que tenga que realizar, ¿cierto? Y aquí está la relación del ámbito laboral y el ámbito personal.
y de qué manera estas relaciones tienen que ver con todos estos 10 elementos, elementos que ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿cierto? Hay cuestiones que son muy importantes. Yo quiero rescatar alguna de ellas en honor al tiempo, ¿cierto? Bueno, el tiempo, distribuir el tiempo, ¿cierto? Ahí tenemos miles de recomendaciones, miles de ejercicios, hacer un reloj diario, usar un calendario semanal, usar un calendario gigante como el que tenía Marco y que lo elabora permanentemente y lo revisa y etcétera, etcétera. Es bueno eso de tener una buena gestión del tiempo desde la planificación hasta la realización de las tareas, ¿por cierto? Y eso tiene que ver con, no sé si antes o después, pero tiene que ver con esto de priorizar también las tareas. Priorizar tareas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, ¿cierto? Ahora, obviamente esto se complejiza más en el ámbito personal cuando hay una dimensión familiar importante, cuando uno está en periodo de crianza, ¿cierto? Son periodos complejos donde hay que establecer criterios, prioridades, eh, tiempo, tiempo y mucho tiempo personal para cumplir con esas obligaciones familiares que son importantísimas. Por eso es muy relevante todo priorizar la tarea. Organizar y planificar. Organizar y planificar. Por eso les decía yo en un principio, no sé qué es primero, qué es después, pero son elementos que son parte de esta área de dimensión laboral y personal. La automatización y el uso de herramientas, con todo esto que yo les mencionaba, el uso de los recursos tecnológicos, de todo tipo, y algunos incluso que no conocemos hoy día y que vamos a conocer en un tiempo más, por ejemplo. Yo me recuerdo hoy día estamos en el 2024. Pensemos en el 2019, antes de la pandemia. Esto de la capacitación online era algo muy lejano, ¿por cierto? Algo muy lejano. Había muy poca experiencia en términos generales de lo que significaba el realizar actividades online, realizar actividades a través de la comunicación a distancia, digamos, en algunas reparticiones públicas, en algunas áreas de trabajo, público y privado, se hacían videoconferencias, pero siempre dependiendo de algún nivel estructural más o menos importante para asegurar comunicación a nivel de grandes territorios, etcétera, etcétera, pero no en este espacio de capacitación, de reunión, de coordinación, eh, no se hacía tanto y la pandemia generó como ganancia secundaria, como decimos los psicólogos, como como un aprendizaje a propósito de la situación que vivimos, esto de la comunicación online, la capacitación online, utilizar este espacio como vehículo de comunicación también con espacios territoriales diversos. De hecho, cuando ustedes se presentaron en la primera, en el primer encuentro, en la primera reunión, ustedes, claro, me contaron, pues, Talca, Rancagua, La Serena, Copiapó, Arica, lugares bien distintos. Antiguamente para hacer una capacitación había que hacer toda una planificación de distribución de tareas. La capacitación se hacía generalmente acá en la zona más central, ¿cierto? En Santiago, de regiones aledañas. Había que conseguirse los espacios, arrendar los viajes, los aviones, etcétera, etcétera. Hoy día este recurso online es un recurso muy importante, ¿cierto? La delegación efectiva también es importante en términos de el ámbito laboral y el ámbito personal. Tiene que ver también cómo uno es capaz de utilizar de buena forma todos sus recursos personales, todos sus recursos individuales en el trabajo. Esa es una dimensión importante. Todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos a propósito de la dimensión que vimos antes de productividad. Gestión de recursos tanto materiales como no materiales, incluyendo los recursos económicos, ¿cierto?
el enfoque en resultados. Eso es importante, los resultados no necesariamente tienen que ver con cosas tan a largo plazo o tan de resultado, tan concretas, sino que también tiene que ver con un enfoque que tiene que ver con procesos. Tenemos que tener esa capacidad de mirar los objetivos a largo plazo como un camino, como esos piececitos que aparecían marcados en las láminas anteriores y el cómo uno puede ir monitoreando, cómo uno puede ir haciéndole seguimiento a algún proceso más largo, algún objetivo más a mediano y largo plazo, ¿cierto? Otro elemento importante que no tan solo es individual, sino que también es colectivo, tiene que ver con esta conciencia respecto al aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo, el aprendizaje tanto en términos personales como en términos laborales, como en términos laborales. Todos los aprendizajes son importantes y hay que tener una predisposición. A mí no me cabe duda que ustedes tienen, por el hecho de estar participando en una actividad como esta y haber participado en la preparación de esto, en establecimiento de necesidades de capacitación, necesidades de formación, en una mirada importante y positiva respecto a lo que significa el aprendizaje continuo. Eso tiene impacto a nivel personal, a nivel del trabajo. Y, y además hay que establecerlo como una necesidad. Yo el aprendizaje continuo no lo veo tanto como una opción, como una posibilidad, sino que lo veo como algo súper concreto, a propósito de que la realidad, el contexto se va modificando muy rápido, muy rápido. El impacto que ha tenido la tecnología, el impacto que tiene el cambio de cultura a nivel global, es muy importante ese aprendizaje. Yo quiero aquí hacer una mirada mucho más amplia respecto a lo que significa el aprendizaje continuo y no solamente recalcar, como lo hice en las láminas anteriores, el impacto de la tecnología, sino que también el impacto que ha tenido las modificaciones culturales en los últimos años acá en Chile y en el mundo en general. Todo lo que tiene que ver con la cultura que han desarrollado las nuevas generaciones. El impacto que tiene esta cultura que han desarrollado las nuevas generaciones, que es bastante particular, es bastante individualista, es bastante cortoplacista en términos culturales. Implica una forma de entender el mundo que es distinta. El advenimiento de una cultura de derecho, el advenimiento de todo lo que significa la diversidad en- como concepto en términos no solo de interculturalidad, a propósito de los inmigrantes y de las situaciones que hemos vivido en los últimos años de importantes oleadas migratorias, sino que el impacto que tiene también en esta mirada respecto al género, respecto a lo que significa el respeto por la disidencia de género, sexuales, de trabajo, etcétera. Son importantes estas miradas que van eh, impactando en todos los ámbitos y en el ámbito de justicia también, y eso implica aprendizaje. Eh, no hemos tenido impacto tan grande a nivel de lengua, de idioma, pero por ejemplo el impacto que se ha tenido en educación y en salud respecto a los inmigrantes haitianos es importante. Nace necesidad en esos espacios de eh, tener la posibilidad de comunicarse con esos inmigrantes, ¿cierto? Por otro lado está la comunicación efectiva, toda esta comunicación que tiene como eje central la asertividad. También tiene un tema de impacto en lo laboral y tiene un impacto en lo personal, ¿cierto?
Y por último, este elemento que siempre lo mencionamos y que aparece en cada una de las sesiones, que tiene que ver con esta capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Y yo lo relaciono mucho acá en esta lámina, en este contenido de la relación del ámbito laboral y el ámbito personal con el aprendizaje continuo. La flexibilidad y la adaptabilidad, claro, implica una actitud, ¿cierto? Y como les decía, la actitud tiene una dimensión afectiva, tiene una dimensión cognitiva y tiene una dimensión de conducta. Pero el eje acá en la flexibilidad y la adaptabilidad tiene que ver con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros establecemos como nuestras creencias más importantes. Y modificar nuestras creencias, modificar nuestro saber tiene que ver con aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas desde el punto de vista no tan solo cognitivo, sino que también desde el punto de vista eh, de la conducta, del ejercicio, de lo práctico, ¿cierto? De lo práctico. Y acá está el resumen de este cuarto módulo. Voy a abrir la pantallita aquí para ver quién me puede colaborar con esta lectura. Pía, ¿lees tú el resumen de la relación de los ámbitos personal y laboral? Lo leo, profesor. Ya, La eficiencia en ambos ámbitos, laboral y personal, implica el manejo sabio de recursos y la optimización de procesos para lograr resultados significativos y sostenibles. En última instancia, la eficiencia contribuye a un equilibrio más saludable entre la vida laboral y personal. sí, muy bien. Muchas gracias, Pía. Eh, Ahora los voy a dejar con Aldo. Aldo es parte de la consultora, de la OTECA. Ahí está Aldo. Hola. Él los va a acompañar en este proceso de organizar el trabajo final. Voy a dejar de compartir eh, la, la presentación y voy a compartir lo que les corresponde hacer ahora. Conversamos con la institución me dice, a través de José Mediquer, llegamos a ese establecimiento de que los grupos del trabajo final van a ser al azar. Vamos a programar la creación de salas de trabajo ahora de manera eh, aleatoria y se van a establecer los grupos para desarrollar el trabajo final. Eh, para desarrollar el trabajo final, voy a compartir pantalla, lo tienen que hacer con el documento guía que yo le estoy compartiendo acá del trabajo final del curso, ¿cierto? Que está en la plataforma que ustedes lo pueden descargar, ¿cierto? Ahí estuvimos conversando al principio con Francisco, que él había avanzado hasta el final del curso, pero había quedado atrapado acá. Como hay, me imagino que 8 personas que son quienes son los participantes reales del curso, vamos a hacer 3 grupos, ¿ya? Pensando que al grupo que queda con 2 personas se puede incorporar posteriormente otro participante que por distintas razones no pudo estar hoy día, ¿ya? Yo aprovecho de despedirme. Aquí tienen el documento, lo pueden ver ahí en la plataforma. Para mí ha sido una experiencia muy buena trabajar con ustedes, he aprendido algo del Poder Judicial. Ahí quienes han dado su opinión han sido muy generosos en comentarlo, no solo al grupo, sino que también a mí que me he nutrido de este quehacer, ¿ya? Que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. El trabajo final se deja en la plataforma y ahí haremos lo posible por hacer la mejor corrección. No tan solo de una perspectiva de la nota cuantitativa, sino que también cualitativa y dejarle una buena retroalimentación. Que Profe, estén muy bien, ¿ya? Yo voy a apagar la aló. pantalla y me voy a mutear, ¿ya? Ya, Chao. chao. Gracias, profesor. Hola a todos, ahí estaba viendo que hay un problema con la plataforma para subir archivos. Eh,
pueden enviarlo al correo y nosotros lo gestionamos, ¿ya? No hay problema. Le voy a escribir un correíto acá, el mío y el de Manuel. Nosotros lo gestionamos. Pero voy a consultar bien con, Hola Aldo, con... ahí yo Hola. les dejé un mensaje en la plataforma. Ah, perfecto. O sea, Perfecto, les dejé un perfecto. mensaje aquí, perdón, aquí por el chat, que si gustan me lo envían a mi correo y yo se los hago, se lo entrego al profesor o te lo hago, te lo hago Perfecto. llegar a ti, ¿ya? Lo coordinamos internamente. No hay Si problema. estos días la plataforma presenta un error al momento de querer grabar algo en la base de datos, eso implica evaluaciones y también la carga de archivos y otras cositas pequeñas que implican el escribir en la base de datos, ¿ya? Yo estimo que mañana debiera estar solucionado el tema, pero en caso de que se extienda, eh, si tienen ya listo el archivo, envíenlo a mi correo y yo se los hago llegar al profesor. Una consulta, compañero. ¿Quién ha tenido problemas con la actividad del árbol de decisiones? Yo no podía entrar. Yo ni Yo, don Yo siquiera puedo Cristian, tampoco. abrirlo. Sí. Yo no lo puedo hacer, oye, no me sale nada. yo lo reinicié. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo hice y no me tomó como hecho. A mí tampoco, no terminó, quedó constante ahí, Exacto, música y pendiente. no, exacto. ¿Qué hice? Fui y lo puse en reiniciar y ahora lo estoy tirando de nuevo a ver si es que lo toma. No, no, si yo Eh, lo he tirado 10 veces y hola, Ah, no me ya. resulta. Hola, hola. Bueno, José Callejas explicó que la plataforma está teniendo un problema como para escribir en la base de datos. Entonces, todo lo que tenga relación con evaluaciones no lo vamos a poder realizar debido a ese error que está presentando la plataforma que debiera estar subsanado por ahí por el lunes. Entonces, probablemente la evaluación final, el árbol de decisiones, no, si bien no la vamos a poder realizar y no va a presentar avances hasta que no se subsane el problema. Por eso tampoco vamos a poder cargar el trabajo en la plataforma. ya y esto va a estar, Francisco, Pancho, y esto va a estar abierto. ¿Hasta cuándo vamos a tener abierto esta cuestión? ¿Y cómo vamos a hacer los grupos y todas esas cosas? Tú que estás tomando Supuestamente, tú que estás haciendo la de profesor hoy día. Eh, Cristian, Oye, como hola a todos. como señala Francisco, claro, hay un error de base de datos, ¿ya? Un error más o menos técnico. En el Poder Judicial usamos base de datos Oracle, que es una base de datos bien robusta y con soporte Bastante pagado. grande. Sí, es una plataforma, una base de datos a nivel mundial que tiene bastantes sistemas de seguridad y es bastante compleja de utilizar, pero por lo compleja es más segura. La plataforma Moodle es una plataforma de código abierto, que es la plataforma que utilizan ustedes en estudios virtuales. Estudios virtuales es una plataforma Moodle de código abierto. Eh, Dado que es de código abierto, suele no ser muy amiga de Oracle. Hasta desde el año 2009 que usamos esta plataforma de estudios virtuales, había funcionado sin problemas con Oracle, pero a partir de comienzos de este año migramos a una versión superior de estudios virtuales y empezó a presentar problemas de compatibilidad con Oracle. Y la semana pasada ya dejó de comunicarse con Oracle. Hemos revisado y dado vuelta Oracle y estudios virtuales y no logramos llegar a que se vuelvan a comunicar. Entonces lo que estamos haciendo ahora es reinstalar todo en otra base de datos que sí es compatible, que es MySQL. El Poder Judicial no es amigo de usar bases de datos MySQL porque son de código abierto, ¿ya? Entonces tenemos que implementar una serie de medidas de seguridad acorde a los estándares del Poder Judicial. Entonces, en ese trayecto estamos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes hagan ahora, por ejemplo, el avance de ciertas cosas, la plataforma es probable que no le muestre el avance cuando muestra el porcentaje de avance. Pero lo bueno de Moodle es que tiene una memoria standby, entonces en el momento en que se logra conectar, es probable que le va a mandar todos esos datos que tiene ahí en la memoria standby, se los vaya a mandar a la memoria
a la base de datos y les van a aparecer los porcentajes de avance y todo. Por lo pronto, como seguridad, Moodle les manda el error y les dice, ¿sabe qué? No puedo escribir en la base de datos, así es que no siga realizando acciones de escritura en la base de datos. Y eso aparece en las evaluaciones, en la carga de archivos y en otras cosas más que dificultan la administración por parte de nosotros. Don José, disculpe. Paciencia ahí Don José, con el tema. ¿Sí? don José, disculpe, habla Cristian Torres, ¿cómo está? Buenos días. Muy bueno. Lo que sí tengo una duda, discúlpenme compañero, una duda. Lo que pasa es que a nosotros ustedes lo evalúan, ¿cierto? Y esas, las actividades que faltan, ¿cómo lo vamos digamos, una pregunta que no sé qué caso será burla o no, pues, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos trabajo grupal, tenemos la última prueba y todo eso. ¿No vamos a tener problemas para abrir las ventanas de nuevo después de los días anteriores? No, ninguna. El curso va a quedar abierto y probablemente va a quedar abierto 6 meses más para que ustedes puedan revisar el curso y tener el material y volver a descargarlo. Son cursos, Ya. nosotros no cerramos los cursos, ¿ya? Qué rico, ya. Listo, don José, eso quería Un año saber. abierto, mantenemos el curso un año porque son salas nuestras. No tenemos mucha limitación respecto a eso, ¿ya? Así que ahí Ya. no se preocupe. Listo, don José, muchas gracias por su explicación. Ya. Mire, Hasta luego. Bueno, estaba esperando que terminara este diálogo para crear los cursos. Solo complementar que ese cambio, nosotros también como TEC trabajamos con Moodle, y yo soy informático de profesión, así que me imagino que no estaré en algo sencillo con el tema de la migración de la base de datos porque no es menor ese tema, así que debe haber un grupo de personas ahí bien estresadas trabajando. Así que les deseo mucho éxito en esa migración. Vamos a crear los grupos y ahí van a poder conversar un ratito y ponerse de acuerdo internamente ustedes en cómo quieran trabajar el Facebook. Donaldo, ¿hay algún requisito para el documento a subir posteriormente? No, en ese sentido solamente seguir las instrucciones que están en el documento y de igual forma, no sé si Manuel le ha compartido su correo, igual se los voy a compartir por acá. Por cualquier duda que tengan al momento de hacer el taller, le pueden escribir Me a él refiero en cuánta directamente. forma, porque lo estuve leyendo y no encontré eso. ¿En cuánta forma? Dame un segundo. Marcela, ningún requisito. Un archivo Word que ustedes puedan desarrollar y se lo envían lo envían a los correos. Archivo Word, entonces. Perfecto, gracias. Si gustan, por seguridad, pasarlo a PDF, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bien.